Pensemos en esto por un momento. Un solo hombre sometido a 7 juicios diferentes en menos de 24 horas. No es el argumento de una película de suspense, es la crónica real de un proceso judicial vertiginoso que tuvo lugar en Jerusalén y que, bueno, cambió el curso de la historia. Vamos a desgranar juntos esta increíble secuencia de acontecimientos. Y aquí lo tenemos, el mapa de una noche de auténtica locura. 7 etapas, 7 audiencias, todo en menos de un día. Pero ojo, cada punto de esta lista no es solo un paso más, es una vuelta de tuerca en un laberinto legal y político que se montó y desmontó a una velocidad de vértigo. Un embudo donde los intereses de muchísima gente acabaron apuntando a una sola persona. Todo arranca en el silencio de la noche, en un huerto, en Getsemaní. Un beso que en realidad es una traición, y de repente la guardia del templo arresta a Jesús. Pero esto no es un arresto cualquiera, ¿eh? Es la primera ficha que se mueve en una partida de ajedrez legal que se va a jugar a contrarreloj durante las siguientes horas. La maquinaria, como quien dice, se acaba de poner en marcha. Inmediatamente después del arresto, el caso pasa a las autoridades religiosas judías. Y aquí es donde la cosa se empieza a torcer, porque lo que tendría que haber sido un proceso con todas las de la ley se convierte desde el minuto 1 en una carrera llena de irregularidades. Es que es increíble, porque estaban saltándose sus propias normas, como si ya tuvieran muy claro cómo querían que acabase todo esto. Este proceso religioso tuvo, digamos, 2 actos. El primero, una especie de interrogatorio previo ante Anás, un ex sumo sacerdote con muchísima influencia. Su objetivo, pues estaba claro, encontrar algo, lo que fuera, para poder armar un caso sólido. Y en cuanto creyeron tenerlo, ¡pam!, pasaron al segundo acto, un juicio formal ante Caifás. Un juicio que, por cierto, se saltó a la torera unas cuantas de sus propias reglas fundamentales. A ver, para que entendamos bien el percal tenemos que hablar del Sanedrín. Imaginen una especie de mezcla entre un parlamento y un tribunal supremo. Era la máxima autoridad judía para asuntos religiosos y civiles. Vamos, que su palabra era ley y sus veredictos eran prácticamente definitivos. Eran, por así decirlo, los guardianes de la tradición y el orden. Es que, desde un punto de vista legal, este juicio fue un despropósito. Para empezar, se hizo de noche, algo que su propia ley prohibía expresamente. Además, se basó en testigos que no se ponían de acuerdo. Cada uno contaba una cosa. Al final, consiguen cerrar la acusación. Blasfemia. Pero aquí se toparon con un muro. Y es que el Sanedrín podía condenar a alguien, sí, pero no tenía poder para ejecutar la sentencia. Para la pena de muerte necesitaban el visto bueno de Roma. Así que, en cuanto sale el sol, el Sanedrín hace oficial su veredicto y se llevan a Jesús al pretorio, o sea, la residencia del gobernador romano, Poncio Pilato. Y aquí, claro, las reglas del juego cambian por completo. El caso deja de ser un tema puramente religioso para convertirse en un problema político, porque la decisión final, la de vida o muerte, estaba en manos de Roma. Y esto demuestra perfectamente el giro estratégico que le dieron a la acusación. Delante del Sanedrín, el cargo era blasfemia, un concepto que a un romano pragmático como Pilato pues le daba completamente igual. Pero, delante de Pilato, la acusación se transforma en sedición, proclamarse rey de los judíos. Ah, amigo, eso ya es otra cosa. Eso sí era un desafío directo a la autoridad del César, un delito con el que Romano se andaba con tonterías. Pilato, que no tenía un pelo de tonto, intenta quitarse el problema de encima. Se entera de que Jesús es de Galilea y dice, pues que se encargue Herodes Antipas, que era la autoridad de la zona. Es el clásico movimiento para escurrir el bulto. Pero Herodes, después de interrogarlo y reírse de él, tampoco quiere mancharse las manos y se lo manda de vuelta. Jesús se convierte literalmente en una patata caliente política que ningún líder quiere sostener. Así que, de vuelta ante Pilato. Pero ahora la escena es diferente. Los líderes religiosos no aflojan. Y fuera, en la plaza, se ha juntado una multitud ruidosa, probablemente bien organizada. La presión es inmensa. Se puede cortar la tensión en el aire. Ha llegado el momento de la decisión final. En un último intento por evitar la responsabilidad, Pilato recurre a una costumbre local. Por la Pascua se podía liberar a un prisionero, así que le plantea a una multitud una elección que parece sencilla. Jesús, a quien él no ve como una amenaza, o un tal Barrabás, que era un rebelde y un criminal de sobra conocido. La respuesta de la multitud, azuzada por los líderes religiosos, es unánime y atronadora. Piden que liberen a Barrabás, al rebelde. Y para el hombre que el propio Pilato considera inocente, piden el castigo más brutal y humillante de todo el Imperio romano, la crucifixión. Y es entonces cuando ocurre uno de los gestos más famosos de la historia. Pilato, al ver que ha perdido el control de la situación, pide agua y se lava las manos delante de todos. Es su forma de declarar simbólicamente que es inocente de lo que va a pasar. Pero claro, el gesto no cambia la realidad.
A pesar de sus palabras, es él quien da la orden y autoriza la sentencia de muerte. Al final de todo este torbellino de interrogatorios, juicios y maniobras políticas, el resultado es este. 1. Una persona condenada a morir en la cruz. Dando un paso atrás, la pregunta es obligada. ¿Cómo es posible que un proceso con tantas irregularidades acabara así y encima tan rápido? Bueno, la respuesta no es sencilla, pero tiene que ver con una mezcla de factores políticos, religiosos y sociales. En esencia, fue una combinación letal. Por un lado, unos juicios hechos a toda prisa y legalmente muy dudosos, todo impulsado por el miedo de la élite religiosa a perder su poder. Por otro, una acusación que iba cambiando de forma para encajar con los intereses de cada tribunal. Y el golpe de gracia, la presión de una multitud que empujó a un líder romano más preocupado por la estabilidad que por la justicia a tomar una decisión fatal. Y todo esto nos deja con una pregunta final que va mucho más allá de este evento histórico. La crónica de estas 24 horas nos obliga a pensar en lo frágil que puede ser la justicia cuando queda atrapada entre la política, la religión y la opinión pública. Una cuestión que la verdad sigue siendo tan relevante hoy como lo fue entonces.